dos temas en relación con el contrato de prestación de servicios profesionales y en relación con el contrato de comodato. Hacemos un paréntesis que tiene su connotación. Abordemos, antes de ir a las instituciones especiales, el contrato de comodato, ¿sí? Sobre el contrato de comodato. Este negocio jurídico tiene su fundamento en la Ley Novena de 1989. ¿Sí? Fundamento jurídico, Ley Novena de 1989. Y desde el punto de vista hacia atrás, ¿no? ¿Hacia atrás no se escucha? ¿No? Hácelo un poquito más, o póngale el otro micrófono y entre el otro micrófono. Y intentamos establecer si ya se escucha mejor el sonido. Vamos a concentrar nuestra atención en el contrato de comodato desde el punto de vista del derecho público. Bajo este contexto tenemos unas particularidades. Una de las primeras es que su regulación aparece en la Ley Novena de 1989. Y a esas disposiciones le podemos agregar o complementar con la disposición o con los preceptos del Código Civil y del Código de Comercio. Pretender lo más relevante de esa figura, que este contrato de comodato lo celebran las entidades públicas en relación con sus bienes fiscales, pero solo con las entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Solo con las entidades sin ánimo de lucro. Es decir, si yo soy municipio y tengo un lote que no me está representando ninguna utilidad o reportando algún provecho, yo puedo celebrar un contrato de comodato con una entidad sin ánimo de lucro, no con un particular o no con una entidad privada que tenga ánimo de lucro en este orden. Una de las entidades sin ánimo de lucro, una junta de acción comunal o las entidades cooperativas, etcétera, todas bajo ese respectivo sector. Este contrato de comodato solo se podrá firmar por un periodo de 5 años. 5 años. Y se podrá prorrogar sucesivamente por 5 años antes de que finalice el respectivo plazo del contrato de comodato. Por ejemplo, hoy el municipio de Villavicencio celebró un contrato de comodato sobre un bien inmueble, sobre un bien fiscal, por un término de 5 años. Esto se extendería hasta el año 2029, 6 de mayo del 2029. Antes de que vence ese contrato, es decir, el 6 de mayo del 2029, a más tardar, podré prorrogarlo sucesivamente por otro periodo de 5 años, y así indefinidamente. ¿Qué ocurre si por alguna circunstancia no se prorrogó y permanece ese bien inmueble bajo el cuidado, bajo la tenencia de la entidad sin ánimo de lucro? En todo caso, por un lado, aunque esté vencido, las partes pueden llegar a un acuerdo y ponerle término al mismo. Y si se quiere, bajo esa consideración, en su momento, llegar a firmar otro contrato de comodato si le interesa a la entidad pública y si también le llama la atención a la entidad sin ánimo de lucro. Si contaba con bienes, ese contrato de comodato, en cuanto a su estructura, y presentan algún deterioro, estos en algún momento podrán ser responsabilidad de quien tiene a su cargo el contrato de comodato, o sea, la entidad que sin ánimo de lucro, porque deben devolver, restituir, reintegrar el inmueble en las condiciones que lo recibió, y para ello se deben revisar las respectivas actas. Si presenta deterioro, debe realizar las respectivas reparaciones. So pena entonces de que la entidad presente la respectiva demanda y solicite la correspondiente indemnización al que haya lugar, obviamente previo peritaje o avalúo de los daños que se hayan considerado. Eso ha sido lo fundamental de ese contrato de comodato. Reitero, Ley Novena de 1989, por un periodo de 5 años, prorrogable sucesivamente antes de que finalice el plazo
o su respectivo vencimiento. Y solamente se puede acelerar con entidades sin ánimo de lucro o con otras entidades estatales, ¿sí? O con otras entidades estatales, que sería un contrato de combate interadministrativo entre entidades estatales, el municipio con una entidad pública, como por ejemplo una empresa social del Estado. El municipio le puede entregar instalaciones que no requieran a una empresa social del Estado para que allí adecue esas instalaciones y adelante las respectivas reparaciones o adelante las respectivas reparaciones a que haya lugar en ese orden. Eso entonces, respecto al contrato de comodato, no sé si tienen alguna inquietud en síntesis respecto de este contrato de comodato. ¿Sí? Hoy en día, sí señor. Pues yo sabía más o menos que las ligas deportivas en cuanto al escenario de la Villa Olímpica tenían los escenarios de combate con la gobernación o el Instituto de Deportes del Meta, ahora pues, y el Meta. No sé si de pronto hubo algún problema con eso de que de pronto no haya renovado eso, porque tengo entendido que pues todo el mundo decía que estaban los escenarios de combate para las ligas, pero en un momento pues se aclaró ese punto de que era de 5 años la vigencia. Si ello no ocurrió, pues tienen que terminar, o más que terminarlo, liquidar, ¿sí? Y pero ya no hay escenario. firmar un nuevo contrato de combate. La clave es que allí sea que, como liga, en su condición de entidad que es sin ánimo de lucro, ¿sí? Sin ánimo de lucro, en esa consideración. Ahí entran de pronto también los escenarios deportivos como las canchas sintéticas y toda esa cuestión que maneja a nivel municipal y departamental. Cualquier bien inmueble, ¿sí? Que sea un bien fiscal, ¿sí? Que sea un bien fiscal se pueda entregar en comodato. Bien, miremos rápidamente el contrato de prestación de servicios profesionales, ¿sí? Contrato de prestación de servicios profesionales. En este momento se pueden entrar a liquidarlos. ¿Y ¿Se eso pueden es entrar a liquidarlos? En sentido estricto, ¿Tienes muebles? sí, si ya terminó el contrato de comodato, transcurrido ese periodo de 10 años, ¿sí? Ya se perdería la competencia para liquidarlo, porque máximo se tiene un periodo de 3 años, ¿sí? Para liquidar los contratos que se hacen en las entidades públicas de la ley 80 con los particulares. Entonces, simplemente aquí lo que se debe proceder es a firmar un acta de recibo del bien inmueble, ¿sí? Un acta de recibo del respectivo bien inmueble. No se podrá liquidar porque ya se perdió competencia. Se dejarán las respectivas constancias en relación con el momento en que se advierta en qué estado fue recibido y en qué estado fue entregado, ¿sí? En ese orden. Y si ya terminó ese contrato, para que puedan continuar allí, deben firmar otro contrato, en este caso, de comodato por los 5 años a que se refiere la ley 9 de 1989. No hay lugar a liquidarlo, porque ya se perdió la competencia. Se da simplemente un formalismo como para dejar las respectivas constancias. ¿Sí? Doctor, en el dado caso que se llegue a común acuerdo entre las entidades, se puede volver entonces a renovar el contrato, o nuevo contrato, mejor dicho, nuevo contrato, y los elementos en su momento, como ya tienen un desgaste, ya tienen un deterioro, se pueden en su momento dejar establecido ese contrato, que una vez terminado ese contrato, en caso de ejecución de ese contrato, queda ya a disposición o en propiedad de la entidad como adquirente. Si ya terminó el contrato y los elementos a cuáles se refieren. ¿Los bienes de dotación? Bienes muebles, equipos, ¿Sí? Ok, bueno, maquinaria, en ese orden se hace la respectiva entrega y la entidad pública debe advertir que corresponde al desgaste natural por el paso del tiempo, ¿sí? No a un daño deliberado que fue originado en un uso inadecuado de esos bienes. Se recibe y la entidad mirará en su oportunidad si presta todavía alguna utilidad para donarlos a otra entidad estatal, de acuerdo con el decreto 1082, o para darlos de baja y archivarlos u ordenar su destrucción, dependiendo de las circunstancias. ¿Sí? Gracias, doctor. Sobre el contrato de prestación de servicios, sobre el contrato de prestación de servicios. Sí. Si se quiere, esta sí es una distinción, como la advertí cuando explico este tema en las maestrías o en las especializaciones con las diversas universidades.
lo clasifico en dos grupos, este contrato de prestación de servicios. Uno, contrato de prestación de servicios previa convocatoria, ¿sí? Previa convocatoria. Y dos, el contrato de prestación de servicios como contratación directa, ¿sí? Como contratación directa. El contrato de prestación de servicios previa convocatoria se adelanta para contratar, de un lado, el servicio de vigilancia, ¿sí? Servicio de vigilancia. Dos, el servicio de aseo, servicios de aseo. Y tres, el servicio de mantenimiento, ¿sí? En ese orden bajo un matiz. Esas tres modalidades. Entonces, el contrato de prestación de servicios previa convocatoria y el contrato de prestación de servicios como contratación directa. El de previa convocatoria para adelantar o prestar el servicio de aseo, de vigilancia, y el de mantenimiento, que contiene muchos elementos del servicio de aseo. Bien, sobre el contrato de prestación de servicios como contratación directa, entonces tenemos el contrato de prestación de servicios profesionales, ¿sí? El contrato de prestación de servicios profesionales. Por otra parte, el contrato para celebrar obligaciones relacionadas con apoyo a la gestión, ¿sí? De apoyo a la gestión. Y el contrato de servicios artísticos, ¿sí? Servicios de artísticos. Entonces, reitero, de prestación de servicios profesionales, uno, de apoyo a la gestión y artístico. Sobre el contrato de prestación de servicios profesionales, es bueno que ustedes consideren el decreto número 1737 de 1998, ¿sí? Decreto número 1737 de 1998 y el decreto 1083 del 2016, la memoria no me falla, ¿sí? Decreto número 1737, ¿sí? De 1998. Bien, en relación con ese contrato de prestación de servicios que está regulado en el artículo 4 de manera especial, ¿sí? El artículo 4, ¿sí? Artículo 4. Ese artículo 4 nos permite distinguir tres tipos de contratos de prestación de servicios profesionales. Uno, el de prestación de servicios común. Dos, especial o calificado. Y tres, cualificado. Entonces, prestación de servicios común. Dos, calificado. Y tres, cualificado. ¿Sí? Y tres, cualificado. De acuerdo con la redacción de esa misma norma, el contrato de prestación de servicios común, entonces, lo celebra una entidad pública con un profesional, ¿sí? Lo celebra una entidad pública con un profesional, para que le colabore en aquellas tareas o a desarrollar aquellas actividades que son de rutina para la administración pública, ¿sí? Que son de rutina, de actividades que realiza a diario. Por ejemplo, en este caso, se vincula a un abogado para celebrar el contrato de prestación de servicios común. Se le exige por lo menos que tenga el título de abogado, ¿sí? Y su respectiva tarjeta profesional. Y se va a ocupar de contestar derechos de petición, de recibir documentos, de adelantar tareas menores, por ejemplo, de mirar modelos de procesos licitatorios, ¿sí? Modelos de procesos licitatorios, o de consultar algunas actividades relacionadas con las licitaciones públicas, pero que no requieren mayor esfuerzo o, si se quiere, mayor trascendencia para la administración pública, ¿sí? Mayor dificultad para la administración pública. En ese caso, ese abogado que es vinculado con la entidad estatal, que va a realizar este tipo de actividades y que no se le exige ningún tipo de experiencia, puede ser graduado, ¿sí? En este orden. ¿Qué se le va a reconocer? A títulos de honorarios. Se le va a reconocer a títulos de honorarios, si el contrato es por 10 meses, se le va a reconocer unos honorarios mensualizados que correspondan al salario del jefe de la entidad estatal. Entonces, yo soy alcalde del municipio de Granada Meta, ¿sí? O del municipio de Puerto López. El salario, 8 millones de pesos o 5.200.000. A quien se vincule para celebrar el contrato de prestación de servicios, ¿sí?
bajo el criterio que sea de una actividad rutinaria común de la administración, se le va a reconocer mensualizado 5 millones de pesos. Entonces, su contrato es por cuánto? Por 10 meses. En total sumarían 52 millones de pesos. Pero usted se le va a pagar el tope del salario del jefe de la entidad. Serían 5.200.000 para esos eventos. Luego, tratamos el contrato de prestación de servicios calificado, ¿sí? El contrato de prestación de servicios calificado. En este caso, de acuerdo con esa normativa, a quien se vincule a adelantar ese tipo de labores, se le va a reconocer que el salario del jefe de la entidad mensualizado más prestaciones sociales, ¿sí? Más prestaciones sociales. Y a él se le encarga estructurar ciertos procesos licitatorios, algunas actividades más complejas, y ya se le exige que sea especialista en derecho contractual o en contratación pública, o que sea especialista en derecho administrativo, y se le encargan ciertas actividades particulares que demandan cierta complejidad. Por ejemplo, haga los estudios sobre una licitación pública, de obra pública o de una consultoría, en ese orden, y de pronto adelante algunas revisiones de determinado tipo de documentos en esa materia, y a usted se le paga que el salario del jefe de la entidad mensualizado más prestaciones sociales, ¿sí? Más prestaciones sociales. Se le exige normalmente, ya lo advertí, hoy en día, especialista en contratación pública o en derecho administrativo. En algunas entidades ya están exigiendo que cuenten con la respectiva maestría, ¿sí? Bien, tenemos ahora el contrato de prestación de servicios que cualificado, ¿sí? Cualificado, ¿sí? Cualificado, ¿sí? Cualificado. Entonces, en este orden, a ese asesor jurídico se le va a exigir que tenga muy buena experiencia en el medio que está desempeñando, que tenga un gran reconocimiento en su entorno, que tenga buena imagen, buen prestigio en el tema que se le encarga. Normalmente, o que tenga gran tradición, ¿sí? Que sea de gran reconocimiento ante la sociedad o en los medios donde se esté desempeñando. Normalmente se le exige que tenga maestría, ¿sí? Mínimo que cuente con una especialización o en derecho administrativo o en un área afín al tema que se le está encargando. ¿Y sobre qué temas se le ocupa? ¿Sobre qué temas se le encarga? Por ejemplo, a usted se le va a encargar la tarea o la misión de contestar las demandas de la respectiva entidad, ¿sí? Las demandas. O va a presentar unas demandas donde están en juego los intereses de la administración pública. Entonces, en este caso, por ejemplo, una demanda contra el municipio de Restrepo por 10.000 millones, responsabilidad extracontractual o contractual. Aquí debemos tener una figura que sea representativa en el medio, que conozca muy bien de este respectivo tema. Y se le dice, bueno, los honorarios, ¿cuáles van a ser? En este caso, cuando es contrato de prestación de servicios profesionales cualificado, no tiene tope. Podrá pagar, por ejemplo, por el 5% de las pretensiones de la demanda, 10.000 millones, el 5% corresponderían como a 500 millones de pesos, ¿sí? 500 millones de pesos. Pero una suma razonable, aceptable, que no sea escandalosa, que no produzca, si se quiere, rechazo por parte de la misma comunidad y cuestionamientos en la administración jurídica. Cuando esa cuota litis, si nos va bien, pues a mí me corresponde X porcentaje. Cuando ello ocurre, lo normal es que se pacte máximo el 10%, ¿sí? Máximo el 10%. Entonces dice, demanda contra el municipio por 500 millones o por 5.000 millones. Vamos a pactar contrato de prestaciones de servicios profesionales a cuota litis por un porcentaje de acuerdo con las pretensiones. Si sale avante ese proceso y obviamente están salvaguardados los intereses de la administración pública, se le reconoce el 10%. Ya una suma más alta es difícil que se llegue a aceptar y que no cause cuestionamientos por parte de los entes de control. Existe, si se tiene tarifa libre, ¿sí? Puede ser 500 millones, 2.000 millones, 3.000 millones. Aquí no existe tope para celebrar ese tipo de contrato de prestación de servicios profesionales. Por otra parte, si el alcalde, por ejemplo, de un municipio de esta categoría tiene un salario en promedio, diría, de 5.700.000 o 5.200.000 en ese orden, y celebra un contrato de prestación de servicios profesionales común, ¿sí? Común, por encima de su salario mensualizado, comete el delito de peculado por apropiación en provecho de un tercero, ¿sí? Peculado por apropiación en provecho de un tercero. Pues si es un contrato de prestación de servicios calificado,
en el cual se tiene en cuenta el salario más prestaciones, y ese monto del honorario supera los salarios más prestaciones del alcalde, también comete el delito de peculado por apropiación en lo hecho de un tercero. He notado que en administraciones recientes los alcaldes dicen, bueno, mi salario más o menos son 5.500, especialmente en municipios de quinta o sexta categoría, ¿sí? En ese orden. Y al registro jurídico le están pagando 9 millones de pesos. ¿Sí? Desborda lo establecido allí en ese decreto. ¿Sí? En algunos dicen es que está la tabla que se tiene, ¿sí? Pero esa tabla que se tiene debe estar de la mano por el artículo 4, ¿sí? Del decreto 1737 de 1998 y todas las modificaciones que ha tenido esta respectiva normativa, ¿sí? Todas las modificaciones que ha tenido esta respectiva normativa. Bien. Todos buenas tardes. ¿Hay una norma que establezca los honorarios para las prestaciones de servicios? Sí, esta disposición, ustedes pueden consultar, pueden leer, establece esos criterios, ¿sí? Establece esos criterios. El artículo 4 del decreto 1737 del 98. Aquí están los parámetros, ¿sí? Ahí. Doctor, es que la verdad no entiendo cómo encaja lo que usted acaba de explicarnos con lo que dice el artículo. Así trato de formalizarlo, de traerlo con ejemplos, de desarrollarlo, ¿sí? Para que sea más entendible, ¿sí? Para que sea más asequible en relación con el enfoque que se le da a esa respectiva norma. Por eso lo advertí, que aquí es un punto de vista de lo que tiene sustento legal, ¿sí? en esa materia, un punto de vista que tiene sustento legal, sino que trato de desarrollarlo con estos ejemplos para que sea más entendible el espíritu, el alcance de esa disposición, ¿sí? Esta norma, obviamente que ha sido modificada, pero mantiene su esencia, ¿sí? Su estructura, su núcleo jurídico en este orden. De ahí que, por ejemplo, cuando piden esas tablas, están reconociendo los contratos de prestación de servicios profesionales, esas tablas deben ir de la mano de esta disposición, del decreto 1737 de 1998. No deben desbordar esos parámetros. No puede hacer que a un alumno recién graduado en Derecho, diga, el salario del jefe de la entidad, 5 millones, a usted le voy a pagar 15. No debe consultar ese alcance porque desborda esas competencias fijadas en las disposiciones. Siempre deben mirar estas disposiciones. Obviamente que existen otros reglamentos que lo modifican, ¿sí? Lo podrán ajustar, pero se debe mantener en su esencia, ¿sí? Trato de traducir el alcance de esa norma con esa distinción que establezco en relación con los tipos de contratos de prestación de servicios profesionales en esta materia. Sí deben advertirlo ello con el alcalde. Es que me voy de jefe jurídico de tal municipio. Mire, a usted le voy a pagar unos montos superiores, ¿sí? para que me conteste derechos de petición y otros tipos de actividades. No, mire, debe respetarse, debe ser coherente en relación con el presupuesto del municipio y con lo que establece como una directriz estas disposiciones. Lo invoco porque sé que tiene mucha trascendencia y sobre todo para que haya blindaje jurídico tanto para el jefe de la entidad como para el gestor jurídico, porque ambos podrán ser investigados por el delito de vinculado por la apropiación. El uno como autor intelectual o material igual, el alcalde, y si es un particular como interviniente, sin simplemente que la pena se le reduce en una cuarta parte en relación con el servidor público en este orden. ¿Sí? ¿Solo por aceptar ese trabajo? ¿Cómo? Por aceptar ese trabajo también. Por aceptarlo, una vez está firmado, ya quieren decir que unos acuerdos de voluntades, así no se le paga. ¿Sí? Entonces, para que lo revisen, ¿sí? Lo ponderen al momento de llegar a celebrar esas disposiciones, de ahí que me resulte pertinente llegar a considerarlas, ¿sí? para poner de presente que esas tablas que fijan, ¿sí? Por decreto, el alcalde, pues él dice, miren, estas son las tablas acá, vamos a escribir un decreto y la fijamos. Pero entonces, si tienes las disposiciones, no, aquí está la tabla. ¿Qué ha ocurrido en estos años? Siempre se aplica, no hay problemas. Pero ya cuando va a hacer un examen muy exhaustivo de esa materia, dicen, ¿usted por qué está pagando de más? ¿Sí? ¿Con base en qué disposiciones o qué decretos pueden, si se quiere, llegar a considerar unos honorarios mucho más altos en este orden? Lo dejo a consideración para que en ese sentido obren de
de manera muy precavida, conservadora en relación con estos respectivos pagos o los honorarios que se están reconociendo. Pero viene otra cuestión que provoca, si se quiere, más preocupación. ¿En qué sentido? Sobre el contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Sí? Que si yo soy asesor, por ejemplo, del municipio de Acacías, soy asesor de todo el municipio de Acacías, ¿sí? Asesor jurídico del municipio de Acacías. Según lo que señala la Sala Penal, Corte Suprema de Justicia, el hecho de yo ser asesor de todo el municipio, de Acacías, al estar como asesor jurídico, ello lleva a que inhabilite a mis familiares a celebrar contratos con el respectivo municipio. ¿Sí? Soy asesor jurídico del municipio, ¿sí? De todas las dependencias. Por esa circunstancia, mis familiares, hasta segundo grado de consanguinidad, quedarán inhabilitados. Significa que mi hermano no podrá presentar propuestas en las licitaciones públicas o en las elecciones abreviadas. Vinculado por CPS. Cuando es vinculado a través de contrato de prestación de servicios profesionales, no de planta, ¿sí? De ahí la relevancia, no de planta, ¿sí? No de planta. De planta, pues con mayor, Sí. claro, ¿sí? Con mayor énfasis. Entonces, en este caso, por el solo hecho de celebrar contrato de prestación de servicios profesionales como asesor jurídico del municipio, inhabilito a mis parientes, segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad cónyuge o compañera permanente para celebrar contratos con la respectiva entidad territorial. Es lo que señala la Corte Suprema de Justicia que sale de casación penal. Porque ese asesor jurídico externo se mira como si perteneciera al cuadro del nivel de ¿qué? Directivo o ejecutivo ¿qué? O asesor. Es lo que interpreta la Sala Penal de la Corte Suprema. Es cuestionable, pero es mi obligación establecer, dejar como criterio Doctor, ese pensamiento de la Corte Suprema de Justicia. una pregunta, doctor. Buenas tardes. Doctor, el tema de prestación de servicios profesionales, cuando hablamos que son cualificados o altamente calificados, ¿está regulado el tema de la experiencia y de los estudios? ¿O la jurisprudencia? ¿O dónde encuentro yo esa parte? Bien, aquí no existe una regulación específica en la normativa, ¿sí? Pero sí por vía de decreto reglamentario, lo establecen muchas entidades estatales. Dicen, quien tenga tal formación, estos son sus honorarios. Si a ellos se le adiciona un título como especialista, unos honorarios. Si se tiene maestría, son estos honorarios. O si cuenta con doctorado, son estos tipos de honorarios, ¿sí? Pero para ello, ese decreto debe consultar lo dispuesto por lo que señala el decreto 1737 del 98. Muchas entidades públicas lo pasan inadvertido, además que ya es una norma que tiene muchos años de haber sido expedida y pasa desapercibida. Igual, como cuando comentamos el tema si se debe realizar unos estudios previos para abrir una cuenta corriente. Muchas entidades no lo hacen, yo creo que el 99%. Pero ya cuando revisamos la normativa especial, el artículo 87 de la ley 14 dice, bueno, mire, sí se exige que se tengan unos estudios previos para adelantar ese tipo de contratación pública. Doctor, otra pregunta aquí. Sí. Con el tema, disculpe que retroceda un poquito, el tema del comodato, cuando hay un comodato entre dos entidades públicas, la entidad que recibe un comodato puede hacer, digamos, algunos mantenimientos locativos. Es lo que le corresponde, porque se asemeja una especie de contrato de arrendamiento, ¿sí? Es como si la entidad pública que recibe el bien inmueble estuviese en calidad de arrendatario, ¿sí? Son las mismas obligaciones que el arrendatario: hacer el mantenimiento, hacer las reparaciones locativas que sean pertinentes, los trabajos de pintura, de la poda, de guadañar el lote, etc. Ese tipo de trabajos le corresponde, es inherente. Igualmente hacer una adecuación, arreglando como unas bodegas, instalaciones. Si hace adecuaciones, si hace mejoras, debe tener el consentimiento
de la entidad pública dueña del inmueble para que luego, al momento de restituir el bien inmueble, les sean reconocidas. Si son esas mejoras necesarias y que tengan el consentimiento de la entidad estatal dueña del inmueble, deben ser reconocidas al momento de vencerse o al momento de vencer el plazo del contrato del comodato. En este caso, ¿podríamos ir a una modificatoria del contrato de comodato? Claro que sí, en cualquier momento se puede celebrar. Sí. Diciendo que se va a hacer la adecuación. Sí, claro que sí. Ok, perfecto. No se mantiene rígido, intocable, blindado. Lo que se puede hacer los ajustes correspondientes. Otra pregunta, doctor. El tema de las pólizas. En este caso, digamos, para que cubra, digamos, todo lo que son las instalaciones, quien está obligado es la entidad que cede el bien inmueble. Bueno, en relación con la seguridad y sobre las instalaciones. Entonces, ¿quién debe constituir las pólizas? Por regla general, le corresponde al comodatario, lo que equivale al arrendatario, que es el beneficiario, ¿sí? Y debe garantizar que se mantenga de manera absoluta las respectivas instalaciones, que si se presenta algún deterioro y obedece a su descuido, pues entre a llegar a responder, porque de ahí también se puede derivar un juicio de responsabilidad fiscal. Permitió el deterioro de las instalaciones y ello conlleva entonces a que haya adelantar reparaciones o demolición de la misma, o que se preste alguna desvalorización del bien inmueble. Ello entonces en relación con el contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Cuáles contratos estrictamente? Cerrando el capítulo del contrato de prestación de servicios profesionales y su verificación, vamos ahora al contrato de apoyo a la gestión, ¿sí? Ejemplos de apoyo a la gestión, ¿sí? Primero, para destacar que la persona con la que se celebra ese contrato de apoyo a la gestión no necesariamente debe ser profesional, ¿sí? Uno, o ese contrato lo puede celebrar con un profesional, pero se le denomina ¿qué? De apoyo a la gestión. Cuando se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales, debe ser titulado en la respectiva profesión. El de apoyo a la gestión se puede celebrar con el técnico, no requiere ser ¿qué? Profesional, aunque se puede celebrar con un profesional, ¿sí? En esa materia. Sobre el particular de apoyo a la gestión, un ejemplo, aquella persona que se encarga de recibir todos los mensajes vía electrónica, ¿sí? o la respectiva correspondencia, ¿sí? Uno. O también aquel asistente del supervisor de los contratos que se vincula a través de un contrato de prestación de servicios, así lo denomina la norma. Entonces, yo soy supervisor de un contrato. El alcalde me asignó la supervisión de 50 contratos. Dice, mire, este es el paquete que le entregamos, usted tendrá que supervisar esos contratos de obra, de prestación de servicios, de consultoría, etc. Dice, pero el tiempo no me lo permite, ¿sí? Otras ocupaciones me dificulta adelantar bien esa labor. El alcalde perfectamente puede vincular a un tercero, a tener un contrato de prestación de servicios profesionales, pero que va a ser de apoyo a quién? Al supervisor, para elaborar los oficios, para recibir la correspondencia, pero nunca directamente que está como colaborador del supervisor, podrá enviarle un escrito directamente al contratista, porque eso es propio del supervisor del respectivo contrato. Si fracasa esa supervisión del contrato, a quien primero van a llamar a responder es al supervisor, ¿sí? Es al supervisor. Él es el primero que va a entrar a responder. Y el supervisor, a quien le encomiendan esa labor, no podrá negarse a recibir la tarea de que adelante la supervisión de más contratos. Simplemente dejará constancia que este es el volumen de carpetas que tiene en relación con los contratos a supervisar, pero no podrá entrar a decir que rechaza, ¿sí? Que se niega a recibir ello, porque ello constituye una falta disciplinaria, ¿sí? No podrá ponerse en modo de resistencia civil, entre comillas la expresión, para rechazar ese tipo de cometidos en relación con el contrato de prestación de servicios. Retomando entonces, de apoyo a la gestión, ya lo advertimos,
a quien se le encarga para recibir la correspondencia, para tramitar o para de pronto buscar algunos formatos en relación con la licitación pública, adelantar algunos estudios, o para enviar la respectiva correspondencia en ese orden, o para comunicarse con los contratistas, etcétera, en este tipo de circunstancias. Pero lo que jamás puede mirarse como de apoyo a la gestión es la contratación de esa parte logística de la entidad. Entonces, el municipio o la entidad pública tiene previsto adelantar una serie de celebraciones. No podrá mirar como contrato de prestación de apoyo a la gestión toda la parte del sonido, la parte de los parasoles, de las carpas, ¿sí? Se debe contratar a través de una selección abreviada o de una mínima cuantía, ¿sí? O de una mínima cuantía, pero no directamente. Aunque he notado que muchas entidades aún contratan directamente y lo enfocan, lo denominan como de apoyo a la gestión, y eso es abiertamente irregular. Tiene que haber una convocatoria pública. El alcalde tiene compromisos de diversa índole con presidentes de juntas de acción comunal o particular, y dice: mire, yo quiero que usted me tenga en cuenta cuando vaya a adelantar alguna actividad sobre informes que usted va a pedir. Yo le suministro el sonido, ¿no? Participe, que le apliquen el contrato, o todo el tema de las carpas, ¿sí? Participen y le aplicamos el respectivo contrato. El tema de suministro de silletería, participen y le aplicamos el contrato. Todo ello, en todo caso, debe celebrarse a través de un solo contrato. No fraccionar que las sillas, el sonido por otro lado, las carpas por otro lado, sino que debe ser que en conjunto, ¿sí? En conjunto, porque lo contrario constituye que fraccionamiento del respectivo contrato, ¿sí? Fraccionamiento del respectivo contrato que configura un delito, ¿sí? Y tiene serias dificultades tanto la administración pública como el respectivo contratista. Entonces, esta consideración sobre el contrato relacionado de apoyo a la gestión, de apoyo a la gestión. Siempre que se trate de colaborar por parte de aquellas personas para implementar actividades que son misionarias de la administración pública. Obviamente tenemos el contrato de servicios artísticos, ¿sí? Entonces, este solamente se podrá contratar con determinada persona, con un escultor, con determinado grupo de personas, por ejemplo, que correspondan a su esencia, a su reconocimiento en el medio. Por ejemplo, el escultor o pintor Botero. Si yo contraté una obra con él, solamente lo puedo realizar por su condición, por su reconocimiento en el medio. Y ese contrato, o si contrato a determinado cantante, ¿sí? Es por su condición, por su esencia y por su reconocimiento en los medios en los cuales él ha sido aclamado. Entonces, ese contrato de servicios artísticos ese no puede ser cedido, ¿sí? Por ejemplo, que intentemos contratar a alguien muy reconocido en el llano por su música, etc. Ese contrato no puede ser cedido, ¿sí? Sí. En vista de que no puede ser cedido, entonces deberá que terminase bilateralmente. No, es que yo le envío a mi compadre, que es muy reconocido también en el medio, que es muy aplaudido, que tiene mucha aceptación, que tiene mucha acogida. No, ese contrato sí es intransferible, en otras palabras. Quería hacer esa distinción entonces, aprovechando la pregunta sobre el contrato de prestación de servicios profesionales. Subsistirán dudas, como suele ocurrir, en relación con los honorarios que se van a pactar, ¿sí? Si se quiere, obren de manera conservadora, de manera precavida. Dice, mire, que los salarios del asesor jurídico no sobrepasen el salario del jefe de la respectiva entidad. ¿Sí? Los honorarios del asesor jurídico, que no, salvo la excepción, cuando es cualificado para atender demandas, para contestar demandas, o por ejemplo para proyectar los estudios del plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Los problemas de mayor complejidad en esta materia. Por otra parte, sobre el contrato de prestación de servicios profesionales, ya advertimos que podrá ser adicionado hasta por el 50%, ¿sí? Podrá ser adicionado hasta por el 50%. Asimismo, que se podrán pactar las cláusulas exorbitantes. Dice, bueno, celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales como asesor jurídico, pero lo suyo ha sido un fracaso, se le podrá declarar que la caducidad del respectivo contrato. Se podrá modificar unilateralmente, en ese orden.
Eso como aspectos esenciales.